Buenos días, les doy la bienvenida a esta presentación del informe El emprendimiento de América Latina, muchas empresas y poca innovación, a cargo de don Augusto de la Torre, economista jefe para América Latina del Banco Mundial. La Casa América y el Banco Mundial han colaborado desde hace tiempo y en particular con don Augusto de la Torre en este tipo de conferencias que tienen como objetivo mostrar en Madrid cuáles son los trabajos que desempeña el Banco Mundial y en particular en su faceta latinoamericana. También quiero saludar a don Pedro Rodríguez, que fue corresponsal de prensa en Estados Unidos y que nos acompaña para presentar y moderar este debate que esperemos que sea intenso con todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días. En julio de 1944, 3 semanas después del desembarco de Normandía, me encanta empezar una presentación así, se reunieron en New Hampshire grandes pensadores, grandes líderes de la economía para organizar la posguerra y las relaciones financieras del mundo. En ese foro, en Bretton Woods, es donde tiene su génesis el Banco Mundial. El Banco Mundial es, digamos, el good guy de las finanzas internacionales, vamos a decir. Ahora está encuadrado en un grupo con varias instituciones a su mando. Tienen 10.000 empleados y 120 delegaciones en todo el mundo. En la actualidad están presididos, hay un acuerdo no escrito, el Fondo Monetario Internacional gravita a ser dirigido por un europeo y el Banco Mundial por un americano, digamos, con cierta distancia o con guión, como dicen ellos. Ahora es un coreano, el antiguo rector de Dartmouth College, el que está al frente de la institución. Tienen un doble mandato, su tarea no es fácil para el 2030, terminar con la pobreza extrema en el mundo, reduciendo a no más de un 3% el número de personas forzadas a vivir con menos de €1 al día y promover la prosperidad compartida, alentando el crecimiento de los ingresos en el 40% más pobre de la población de cada país. Para ello, con ayuda de acuerdos con donantes bilaterales y multilaterales, facilitan préstamos a bajo interés, créditos sin intereses y subvenciones, sobre todo a países especialmente a países en vías de desarrollo. Sus inversiones se centran en educación, salud, administración pública, infraestructuras, ayudas al desarrollo financiero y empresarial, agricultura, medio ambiente y administración de recursos naturales. Entre sus servicios también se encuentra todo un esfuerzo de asesoramiento, investigación, análisis y asistencia técnica. En este contexto es donde creo que se enmarca el estudio que presenta hoy Augusto de la Torre en Casa América bajo el título Emprendedores en América Latina, muchas empresas pero poca innovación, un título que no oculta la principal conclusión de este prolijo trabajo. Augusto de la Torre es economista en jefe para América Latina y el Caribe. Desde su incorporación al Banco Mundial en octubre de 1997 ha sido responsable de un número importante de publicaciones sobre diversos temas macroeconómicos y de desarrollo financiero. Previamente fue presidente del Banco Central del Ecuador, puesto en el que fue distinguido en noviembre de 1996 por la revista Euromoney como Best Latin Central Banker del año. También trabajó como economista del Fondo Monetario Internacional, al que representó en Venezuela entre 1991 y 1992. Nuestro interlocutor estudió su máster y doctorado en Economía en la Universidad de Notre Dame, en la paradisíaca Indiana, y es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica del Ecuador. Sin más preámbulos, esperamos escuchar tu presentación. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a Tomás y a la Casa América por recibirnos. Siempre es un honor estar en este suntuoso y magnífico lugar. Recuerdo que la última vez que estuve aquí fue una ocasión de gran alegría para España porque se celebraba una de las victorias del equipo español aquí al lado y teníamos que hablar en alta voz para poder entendernos mientras se celebraba. Obviamente ahora estamos en otra situación que de todos modos yo hago votos porque la Copa quede en Casa de América, ¿no? De algún sentido, porque ahora tenemos varios equipos que están haciéndolo bien, ¿no? Incluyendo a Colombia,
y a Costa Rica y a Chile. Ya no son Brasil y Argentina. En fin, como somos pocos y podemos conversar de una manera más informal, yo quisiera revisar de una manera muy rápida los mensajes de este informe y luego va a ser muy interesante que podamos conversar y reflexionar un poco sobre las implicaciones que este informe tiene. No sé si está en la pantalla. Mira, qué bien. Ok, entonces como decían mis colegas en la introducción, el título trata de resumir la esencia del informe, pero quiero antes de ir a ella motivarlo un poquito. El modo como tienen que leer ustedes este cuadro es qué es lo que pasa en la medida en que los países van progresando en su estadio de desarrollo económico. Y lo que tienen ustedes al lado izquierdo de este gráfico son países pobres y al lado derecho son los países más ricos. Y el área está dividida por cómo está distribuida la fuerza laboral. Entonces lo que ustedes ven en este gráfico es que en la medida en que los países se van desarrollando, la fuerza laboral pasa de rojo a amarillo. Rojo es el porcentaje de la población que trabaja, que está dedicada a la agricultura, y lo que va pasando en los países es que la agricultura va empleando cada vez menos gente y el sector servicios y manufacturero va creciendo y va creciendo el área amarilla. Entonces hay una transformación importante de la composición de la fuerza laboral. Los países más ricos ahora tienen la mayor parte de su fuerza laboral empleada en el sector servicios, manufacturero. Y entonces uno dice, ¿qué va pasando con los empresarios? En la medida en que va desarrollándose, los pueblos van desarrollándose. Bueno, los empresarios son esa franjita pequeñita azul que ustedes ven ahí. Son siempre muy poquitos. Y el porcentaje de empresarios que hay en las sociedades normalmente no cambia mucho. Aumenta un poquito mientras los países se hacen más ricos, pero no mucho. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando en este reporte de una proporción pequeñita de la población, pero que tiene una enorme importancia en el modo como funcionan las economías. En Latinoamérica, más de la mitad de la fuerza laboral está empleada en empresas pequeñitas. Si ustedes ven la parte amarilla y café de estos gráficos, representan empleados latinoamericanos en empresas de menos de 5 empleados. Y la mayor parte de estas empresas pequeñitas, no todas, pero una buena parte son informales. Es decir, son empresas que no pagan impuestos y que no pagan la seguridad social, tienen algún estatus legal menos formalizado que otras empresas. Y es por eso quizás que cuando uno piensa en la política pública latinoamericana, que también creo que es un poco la política pública que se detecta en países como España, hay un gran interés en estas empresas pequeñitas, porque el 50% de los empleados trabajan en ellas. Entonces hay mucho interés en las micro, en las pymes, y los gobiernos les gusta hacer lo que esa flecha sugiere ahí. Les gusta apoyar a las empresas pequeñas, a las empresas micro, a fin de que crezcan y se vayan formalizando. Y la política pública está más o menos enfocada en este grupo de empresas que emplea al grueso de la población, por buenas razones. Pero ahora vamos a echarle un poco de agua fría a esta tendencia, y eso es un poco el esfuerzo de este reporte. La primera cosa que vale la pena llamar la atención es que no todas estas empresas pequeñitas son informales. Hay la tendencia a pensar que todas estas empresas pequeñas son pequeñas porque son informales y son informales porque son pequeñas. Pero fíjense ustedes aquí tenemos solo las empresas formales. Hemos quitado a todas las informales. Entonces el universo aquí se ha reducido. Y ustedes ven cómo la mayoría de las empresas formales son pequeñitas. Otra vez el área amarilla y café son la suma de empresas que son de menos de 5 empleados. Entonces, aún en el mundo formal en América Latina, el porcentaje de empresas pequeñitas es altísimo. Entonces, el primer dato a tomar en cuenta es que la informalidad no es lo mismo que pequeñez. La pequeñez es un fenómeno más generalizado en el mundo económico de América Latina.
Y entonces cuando uno piensa cómo es que los trabajadores van saliendo de la informalidad, lo que les había contado antes que es que los gobiernos piensan que el modo de ir sacando la fuerza laboral de la informalidad es ir apoyando a las empresas pequeñas para que se vayan formalizando. Pero la realidad parece ser muy distinta. Cuando ustedes ven este gráfico, en el eje de la vertical está el crecimiento de la formalidad, en el eje de la horizontal está el crecimiento de las empresas medianas y grandes. Lo que uno ve en este gráfico es que hay una correlación muy fuerte entre salir de la informalidad y el crecimiento de las empresas medianas y grandes, que son formales. Entonces parece que el fenómeno económico a través del cual la población va saliendo de la informalidad no es porque le empujas de la pequeñez a que se vuelva formal, sino porque la economía de las empresas más potentes le jala a la fuerza laboral hacia ellas. Entonces la salida de la informalidad parece que depende menos de los esfuerzos de los gobiernos de apoyar a las pequeñas y más de qué es lo que pasa con las empresas más grandes y con las empresas más medianas, las empresas medianas y más grandes que crecen y atraen empleo. De hecho, cuando uno ve dónde están los buenos trabajos, dónde está la acción de productividad de las empresas, dónde está la eficiencia, dónde está la modernización de la economía, tiende a pasar en las empresas más medianas y más grandes. De hecho, aquí tienen ustedes un gráfico que compara a las empresas medianas y grandes con las pequeñas y muestra las ventajas que las medianas y grandes tienen sobre las pequeñas en varios rubros. En todos los rubros, las pequeñas, medianas y grandes están hacia el lado derecho. Las grandes son las amarillas y las pequeñas son las rojas. Y ustedes ven que en cosas como, por ejemplo, la productividad del trabajo es mucho mayor en las empresas grandes. Las empresas que exportan tienden a ser grandes, la inversión en investigación y desarrollo tiende a ser más pronunciada en las empresas grandes, las patentes se generan en las empresas más grandes, etcétera, etcétera. Cualquier medida que ustedes le dan, uno encuentra que la acción desde el punto de vista de la productividad y la eficiencia no está tanto en las pequeñas como a los políticos o a los hacedores de política a veces les gusta pensar. De hecho, las empresas grandes pagan en promedio salarios que son 60% más altos que los salarios que las empresas pequeñas pagan. Entonces, este tipo de datos ya nos empezó a dar a nosotros una idea de que la acción desde el punto de vista social puede estar en las empresas pequeñas y las chiquitas, pero la acción desde el punto de vista económico parece estar más generada por la dinámica de las empresas medianas y grandes. Todo esto entonces motiva el enfoque del reporte, que en vez de enfocarnos, como la mayor parte de los reportes del Banco Mundial lo hace, sobre las pequeñas y ver qué pasa con las pequeñas. De hecho, si ustedes hacen una búsqueda de reportes del Banco Mundial, van a darse cuenta que el 96% de los reportes son sobre las pequeñitas, sobre las micro, etcétera, sobre las pymes. Eso es muy popular políticamente, es politically correct, como dirían los norteamericanos. Pero nosotros decidimos que toda esta data sugiere que hay que entender la fenomenología de las empresas que crecen, de las vigorosas, de los empresarios que hacen que sus empresas expandan y expandan el empleo. Y por tanto, el enfoque, por así decirlo, de nuestro reporte va de la derecha hacia la izquierda. Mientras que el enfoque tradicional ha sido ir de la izquierda hacia la derecha, el enfoque de nuestra empresa va de la derecha a la izquierda. Empezamos a tratar de entender dónde está la acción de productividad que tiende a estar en las más grandes. Entonces eso hace que necesitemos enfocarnos en el tipo de empresario que es compatible con estas empresas más vigorosas. Y entonces en el reporte hablamos de los empresarios transformadores, para distinguirlos del pequeño empresario que tiene su kiosquito en la esquina de la calle y vende alimentos o cosas pequeñas, que es el empresario que, por ejemplo, le fascina a Hernando de Soto cuando escribió sus libros, el microempresario. Ese es lo que le interesaba a Hernando de Soto. Nosotros estamos pensando en el otro, en el empresario que cambia, que hace, que crea, que innova y que por tanto genera empleo. Y entonces para la definición de los empresarios innovadores utilizamos obviamente lo que Schumpeter pensaba sobre el empresario. Ustedes saben que si hay un economista que más le haya pensado al fenómeno del empresariado es Schumpeter. Y él es el que se dio cuenta que el empresario juega este papel tan clave
en la actividad económica. Entonces, cuando Schumpeter define al empresario y al innovador, lo que es interesante es que en toda la definición aparece la palabra nuevo. Si ustedes ven aquí las frases que es la innovación y el empresario innovador es el que se encarga de la introducción de un nuevo producto, de un nuevo método de producción, de entrar a un nuevo mercado, conquistar una nueva fuente de suministros, implementar una nueva organización. Entonces la novedad, la creatividad, la que caracteriza al empresario transformador. Ese es, digamos, el objeto de nuestro estudio, el que tratamos de seguir y de entender mejor. Entonces voy a resumirles en 4 mensajes, los principales mensajes del reporte. Una manera de condensar, digamos, sucintamente esto. El primer mensaje es que a ver, ¿cómo ponerlo esto de una manera que sea más intuitiva? La gran cantidad de pequeños empresarios que existen en la región no es tanto un problema por sí mismo, sino un reflejo de un problema mayor. Tenemos muchos empresarios pequeñitos porque tenemos insuficiente crecimiento en las empresas medianas y grandes. Y esto hace un contraste muy grande entre la economía latinoamericana y la economía norteamericana. En la economía norteamericana, el empresario sale de un grupo de la población de los más talentosos. Porque lo que pasa en Estados Unidos es que si tú eres muy talentoso, trabajas para Google, o trabajas para Apple, o trabajas para haciendo iPads, o estás haciendo cosas, estás trabajando para empresas muy vigorosas. Entonces, ser empresario en Estados Unidos implica dejar un buen trabajo para aventurarte a hacer tu propia empresa. Entonces, los empresarios en Estados Unidos salen del grupo como más creativo y talentoso de la sociedad. El número muy grande de empresarios en América Latina sale de otro grupo, sale el que no tiene trabajo, el que no tuvo opción de tener un buen trabajo, entonces no le queda otro remedio que armar su propia empresita pequeña. Entonces, la gran mayoría de los pequeños empresarios latinoamericanos son los que no tienen opción. Y entonces, lo más importante entender es esto, que tenemos tantos empresarios en la región latinoamericana, y por eso el título del libro, Muchos empresarios, porque en parte no hay otras opciones. Entonces, interesa entender, y obviamente no hemos logrado, digamos, entender completamente a través del estudio, por qué es que no hay suficiente generación de buenos empleos en la región latinoamericana que transformaría las cosas para que se parezca un poco más a Estados Unidos, en donde los empresarios salen porque los empresarios tienen que dejar un buen trabajo para aventurarse a hacer otras cosas. Aquí tienen ustedes entonces este fenómeno ilustrado con estadísticas. Cuando las empresas en América Latina nacen, tienen un número de empleados en promedio muy parecido al de otros países. Aquí están en promedio de una muestra muy grande, el tamaño de las empresas al nacer en América Latina, en los países de mediano ingreso en el Asia, en Europa del Este y los países de ingreso alto. Y lo que ustedes ven ahí es que al nacer las empresas tienen entre 20 y 30 empleados en promedio. Ahí no hay una gran diferencia. La gran diferencia pasa con las empresas que nacieron, sobreviven y después de sobrevivir empiezan a crecer, y lo que pasa es esto, que después de 40 años las que sobrevivieron en América Latina son sistemáticamente más pequeñas que las empresas que sobrevivieron 40 años en cualquier otra región del mundo. Entonces, lo que parece que pasa en América Latina es que hay un atrofiamiento del crecimiento. No les prometo que hayamos entendido bien por qué, pero está claro que eso es lo que pasa en América Latina. Algo pasa que incluso cuando eres una empresa formal y sobreviviste la competencia, por alguna razón te quedas en un tamaño más pequeño. Entonces, por eso es que decimos que el problema en América Latina no es el número de empresas, sino este atrofiamiento del crecimiento. De hecho, cuando uno ve Latinoamérica, que son estos puntitos rojos, están por encima del promedio de países comparables, de países que tienen un ingreso per cápita parecido, en cuanto a número de empresas y número de empleadores. Ahí no está nuestro problema. Nuestro problema está en el insuficiente crecimiento de las empresas grandes y, por tanto, generación de empleo. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que cuando uno ve las empresas que transforman y que generan empleos y uno lo ve de esa perspectiva, la edad de la empresa parece que importa más que el tamaño. Aquí tienen ustedes un gráfico de un paper que se hizo muy cuidadosamente para este reporte,
Y lamentablemente solo lo pudimos hacer para Colombia porque es el único país donde hay esta data. Esta data va de 1993 a 2008 y le sigue a todas las empresas durante ese periodo. Tenemos una data que nos permite seguir las empresas. Por eso es difícil, este tipo de data no hay en otros países de América Latina. Entonces, las empresas están divididas por tamaño, las pequeñas, las medianas y las grandes. Y para cada grupo, con distintos colores, están separadas las empresas de acuerdo con su edad. Entonces, las barras de cada grupo que están más al lado izquierdo son las más jovencitas, y las barras que están al lado derecho son las empresas que son más viejitas. Entonces, hay dos importantes mensajes de este gráfico. El primero es que no importa el tamaño de las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, las que más empleo generaron durante todo este periodo, de 1993 a 2008, son las empresas de entre 0 y 4 años. Son las grandes, las jovencitas, digamos. Y el otro mensaje interesante de este gráfico es el primer grupo de empresas pequeñas. Lo que ustedes ven es que durante este periodo las empresas pequeñas más viejitas, de hecho, destruyeron empleo. Por eso las barras están hacia abajo. O sea que no fueron las que, en términos netos, estas empresas pequeñas, viejitas, tienden más bien a destruir empleo. El empleo se genera en las empresas jóvenes independientemente de su tamaño. Esto es importantísimo, en el sentido de que esto invita a replantear el modo como los gobiernos apoyan al empresariado. Porque cuando ustedes ven los programas de apoyo que hay en todo el mundo, pero en América Latina en particular, todos están basados en tamaño. Si eres una empresa pequeña, tienes derecho al subsidio, al préstamo subsidiado, etc. Entonces, hemos diseñado programas de apoyo público basados en tamaño. Y lo que este tipo de data sugiere es que el tamaño no puede ser la única criterio. Que si en realidad los gobiernos están interesados en la generación de empleo y el crecimiento de las economías y el crecimiento de buenos empleos, hay que entender no solo el tamaño, sino qué hace que una empresa tenga el potencial de crecer y generar empleo. Y eso, en cierto sentido, parece que la edad importa más que el tamaño para la generación de empleo. El tercer mensaje, que es, digamos, consustancial al informe, es que cuando uno se concentra solo en las empresas formales, ya no las informales, solo las empresas formales, no importa cómo uno les mida, uno encuentra que en Latinoamérica las empresas formales son menos innovadoras que las empresas formales de otras partes del mundo. Aquí tienen varias dimensiones, les voy a mostrar rápidamente gráficos en los que se muestra esta característica. Este es un gráfico que muestra el porcentaje de empresas que desarrollan o introducen un nuevo producto. Entonces, lo que ven ustedes es que los países latinoamericanos están en el lado izquierdo de este gráfico. Quiere decir que las empresas latinoamericanas en promedio generan menos nuevos productos que las empresas en otros países del mundo. Entonces, una dimensión que sugiere menor innovación. Aquí tienen otra. ¿Cuánto se invierte en investigación y desarrollo? América Latina aparece con baja inversión en investigación y desarrollo comparado incluso con China. Y en América Latina la mayor parte de la investigación y desarrollo, que es la franjita amarilla, es por el Estado. Hay muy poca inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas mismas. Otra dimensión de menor innovación, la calidad de las prácticas gerenciales. Esta es una nueva data que estamos haciendo con Nick Bloom de la Universidad de Stanford, que consiste en, es un instrumento que permite dar una calificación a la calidad del manejo empresarial en las empresas. Y cada año hacemos un país adicional, entonces a fines de este año vamos a poder añadir a Colombia acá. Pero de los países en donde hemos podido hacer este sondeo sobre la calidad del manejo empresarial, lo que ustedes ven es que Latinoamérica tiende a salir a la izquierda. La calidad de la gerencia de las empresas latinoamericanas formales tiende a ser de menor calificación que la de las otras empresas. Entonces hay un rezago en prácticas gerenciales. Y lo interesante es que uno dice, bueno, eso puede ser de algunas empresas latinoamericanas, pero no necesariamente de todas, ¿no es cierto? Hay empresas latinoamericanas modernas, grandes, como Cemex. Ellas deberían tener prácticas gerenciales tan buenas como las que uno encuentra en las mejores empresas norteamericanas. Es lo que uno esperaría ver.
Pero lo que uno ve es que la calificación baja en calidad gerencial está en toda la distribución. Aquí estamos comparando Brasil con Estados Unidos y Brasil es la línea punteada y ustedes ven que todas las empresas brasileras tienden a estar al lado izquierdo de las empresas americanas que están denotadas por la línea amarilla. Entonces, no solo las empresas, digamos, medianas brasileras son las que tienen prácticas gerenciales inferiores a las que uno encuentra en empresas comparables en Estados Unidos, sino incluso las grandes y las que uno piensa que son las más modernas. Entonces, este tema de déficit de innovación aparece en toda la data, no importa por dónde le veas. Y aquí está producción de patentes, y otra vez uno encuentra a las empresas latinoamericanas con menor vigor en producción de patentes comparado con las... Entonces, es el mensaje tercero, es que no importa la dimensión que uno vea, lamentablemente uno encuentra las empresas latinas formales colocadas al lado izquierdo de estas distribuciones, con un déficit de innovación comparado con otros países. El cuarto y el quinto mensaje tiene que ver con nuestras empresas estrella. Entonces dijimos, bueno, esto puede ser para algunas empresas, pero veamos a las más prestigiosas empresas latinas, y aquí están las primeras, las que exportan. Y uno encuentra que las empresas exportadoras latinoamericanas, una vez que uno toma en cuenta en qué sector trabajan y compara, digamos, naranjas con naranjas, empresas del mismo sector con empresas del mismo sector en otros países, lo que uno encuentra es que América Latina, otra vez las barritas rojas, está a la izquierda de esta distribución. Lo que este gráfico sugiere es que las empresas latinoamericanas no abren tantos mercados de exportación como lo hacen otras empresas. Entonces, la penetración de nuevos mercados de exportación es menos vigorosa por parte de las empresas latinas que en comparación con otras empresas. Hay un fenómeno muy interesante que se dio en América Latina en los últimos 15 años, es que aparecieron las así llamadas multilatinas, que son empresas latinoamericanas que han empezado a salir de sus fronteras y abren negocios fuera de su país de origen. Eso ve mucho, uno ve por ejemplo en el sistema bancario, los bancos colombianos están ahora con una presencia muy fuerte en toda Centroamérica. Entonces estos son los que llamamos las multilatinas. Entonces lo que uno ve cuando les analiza las multilatinas, les compara con empresas multinacionales, digan ustedes, del sudeste asiático, uno encuentra el mismo fenómeno. Primero, en el gráfico del lado izquierdo, el mensaje de los gráficos del lado izquierdo es que las multilatinas en efecto son empresas que tienen mejores prácticas gerenciales que otras empresas locales. O sea, si tú tomas un banco colombiano que tiene operaciones en Centroamérica, ese banco tiende a ser mejor administrado que un banco colombiano que no tiene operaciones en el exterior. Eso sí encuentras claramente, que son superiores en varias dimensiones de innovación, de productividad, de manejo gerencial. Pero cuando le comparas a la multilatina con una parecida del sudeste asiático, encuentras que la multilatina tiene también este déficit de innovación. Y aquí está medido simplemente por la inversión y desarrollo, pero analizamos varias dimensiones y encontramos constantemente este déficit de innovación, incluso en estas empresas estrellas. Y quizás una cosa que es aún más misteriosa, cuando uno analiza las subsidiarias de multinacionales que trabajan en América Latina, tomen ustedes Intel. Intel tiene subsidiarias en América Latina, las tiene también en Asia. En América Latina las tiene en Costa Rica en particular. Uno esperaría que la Intel que está en América Latina y la Intel que está en el sudeste asiático tengan productividades y calidad de manejo comparables. A fin de cuentas es Intel, uno dice, ¿no? Pero también lo más curioso, y esto para mí es lo más inesperado de nuestro estudio, encontramos que las subsidiarias de multinacionales que operan en América Latina son menos innovadoras que las subsidiarias de la misma multinacional que opera en otros países de mediano ingreso. Entonces, con esto ya uno queda completamente desanimado y queda convencido de que este es un problema de fondo, ¿no es cierto? Que en América Latina tenemos en efecto este fenómeno de muchas empresas, mucha creatividad, digamos, al nacer, pero poca capacidad de crecimiento y de innovación, incluso cuando las empresas sobreviven. Entonces, resumo rápidamente un poco los mensajes del informe. Estas son las buenas noticias del informe, ¿no? Latinoamérica es una región de emprendedores, nos las damos
Nos encontramos maneras de emprender, ese no es el problema. En América Latina han surgido multilatinas, la América Latina ya empieza a tener una presencia internacional. De hecho, hay empresas latinoamericanas en Europa, ¿no? Empieza ya a abrirse, digamos, el ámbito de las empresas, esa es una buena noticia. Otro encuentro importante del estudio es que cuando vemos los beneficios que las multinacionales dejan en las economías latinas son muy grandes, de hecho más grandes que en otras regiones, y esto es muy importante para una región que tiene una relación de amor y odio con inversión extranjera. Recuerden, América Latina, en el tiempo en que yo estaba estudiando, la inversión directa extranjera se asociaba a chiquita banana y nos parecía que era un horror. Latinoamérica ha cambiado, ahora es un receptor importante de inversión directa extranjera. España, por ejemplo, es un gran inversionista en América Latina, y en estudio lo que encontramos es que los beneficios que la inversión directa extranjera deja en la región son muy grandes y proporcionalmente más grandes que en otras regiones. Entonces es una buena noticia. Y también encontramos evidencia de que cuando estamos contra las cuerdas, las empresas latinoamericanas reaccionan bien. Entonces el problema no es que no seamos capaces de reaccionar ante la presión, pero en general y en promedio tenemos esta incapacidad de crecer. Lo que también uno encuentra en la región es que el interés sobre el tema del emprendimiento, sobre el funcionamiento de las empresas, ha crecido mucho. Entonces hay mucha experimentación ahora en la región. Hay programas de gobiernos, hay iniciativas privadas asociadas a la promoción de la exportación, de la inversión, del crecimiento empresarial. Pero el desafío es enorme, porque como les he mostrado aquí, no importa en qué segmento del sector empresarial uno se fija, y eso incluso olvidándose de las informales y solo fijándonos en las empresas formales. No importa si son las exportadoras o las multilatinas, uno encuentra esta tendencia a tener menos innovación. Este déficit de innovación parece, por tanto, ser sistémico. Incluso uno las encuentra en las subsidiarias de las multinacionales, y cuando uno trata de entender el por qué, ahí la cosa se complica. Lo que decimos en el reporte es que el porqué de esta falta de innovación parece que varía de país a país de una manera muy importante. Pero hay tres ámbitos en los cuales encontramos en todos los países que este déficit de innovación está correlacionado con estas tres cosas en todos los países de la región. Y en otros, y ya cuando uno empieza a tratar de hacer el diagnóstico de una manera más detallada, tiene que ir cambiando de país a país. Pero estos tres elementos son los siguientes. El uno, en América Latina parece que tenemos muy poca competencia en el sector de servicios. En el sector manufacturero, en el sector de importación y de exportación hay bastante competencia. Ahí no es el problema. Es en el sector de servicios. Entonces, por ejemplo, para una anécdota que yo uso a menudo es que a mí me dicen que hay 15 camioneros o empresas de distribución que controlan todo el mercado de distribución de carne en México, por ejemplo, una ciudad de 20 millones. Entonces, cuando tienes un sector de servicios tan importante como es la distribución de alimentos, controlada por poquitos, entonces uno puede pensar que parte de este déficit de innovación está porque hay este poder monopólico muy fuerte en ciertos sectores de servicios que hace que tú puedas hacer buenas ganancias sin hacer mucho esfuerzo de innovación. Esa es la desventaja de la falta de competencia, ¿no? Que tú haces buena plata y no necesitas estar innovando. Entonces ese es uno importante, la falta de competencia en el sector de servicios, que es muy importante para el funcionamiento de la economía. El segundo, en América Latina parece que tenemos un déficit de capital humano que es importante para la innovación. En particular, nuestras universidades producen muchos abogados, demasiados economistas e insuficientes ingenieros. Entonces tenemos sistemáticamente esta subproducción de talento que es útil para los procesos de innovación y de adaptación de tecnología, etc. Y el tercero es un tema contractual. Como todos sabemos, América Latina todavía tiene deficiencias en la calidad de sus sistemas jurídicos y de hacer cumplir los contratos y lo demás. Y esto es particularmente serio en el tema de los derechos de propiedad intelectual. Entonces es muy posible que este entorno contractual, que no protege suficiente la creatividad intelectual, sea parte de la historia. Y este mismo derecho contractual es el que hace que en América Latina se penalice mucho el fracaso.
Entonces, cuando un empresario abre una empresa y por alguna razón la empresa no le va mal, en América Latina estás fregado, porque te quedas con problemas legales para toda la vida. Entonces, como es muy costoso que te vaya mal, entonces tal vez no tomas suficiente riesgo y no estás dispuesto a innovar mucho. Y eso es un contraste muy grande con Estados Unidos, en donde si te va mal, pues bueno, te acoges al capítulo 11 y la vida sigue. En América Latina, en cambio, es muy costoso el tener una empresa que después de haber tratado no pudo seguir. Y en el mundo de la economía, obviamente, el riesgo tiene el upside y tiene el downside. Y parece que nuestros sistemas contractuales están armados de una manera muy punitiva en caso de que a la empresa le vaya mal. Ok, terminamos ahí. Gracias, Augusto. Al escucharte hablar del problema, que el problema del emprendimiento en América Latina no es la cantidad, sino la calidad, y del fenómeno de los emprendedores a la fuerza, supongo que a los españoles que estamos aquí escuchándote se nos habrá venido a la mente nuestro país. Hay un boom de autónomos en este país, pero sospechamos que ese boom es en cierta manera forzado. Y es la transformación de trabajadores a tiempo completo o parcial que, por una reducción de costes laborales de las empresas, se ven forzados a convertirse en autónomos, ¿no? Ese problema de que no son verdaderos emprendedores, ¿no? Me pregunto si esta situación también existe en vuestro estudio y en Latinoamérica. Yo me imagino que algo de eso debe estar pasando porque obviamente Europa está empezando a salir de una crisis muy honda que le golpeó durísimo a España. Entonces, en estos periodos de grandes crisis, este fenómeno de empresarios a la fuerza tiende a subir. La única impresión que tengo yo es que ojalá esto sea una cosa temporal, transitoria, y que en la medida en que Europa salga de la crisis, la situación normal sea la que hablábamos antes, que es más típica de los países avanzados, en donde los empresarios que crean empresas lo hacen no porque no tengan otra opción, sino porque tienen muchas opciones, que es el estadio del tipo de economía en el que uno quiere vivir, ¿no? Uno quiere tener muchas opciones y ser empresario debe ser una comparada con muchas buenas. En cambio, en América Latina, y tal vez lo que está pasando ahora en España, es que no tienes otra opción. En ese déficit que has señalado de innovación, destacáis específicamente la limitada inversión en I+D. La media en Latinoamérica es 0,5%, la excepción del PIB, la excepción sería Brasil, con un 1%. La tentación en muchos gobiernos con problemas presupuestarios es porque el problema de esa inversión es que en su mayor parte es pública, como has señalado. El problema de muchos gobiernos es que uno de los primeros sitios donde se puede recortar y se recorta es en subvenciones a I+D. ¿Ese es tú crees, la razón de ese déficit de innovación en el continente? Bueno, es una de las razones. Y algunos economistas piensan que a lo mejor más que una causa es un resultado. O sea, cuando tienes empresas que a lo mejor, ponlo de esta manera, puede ser, por ejemplo, que en ciertas empresas tenga tanto control monopólico que pueden hacer grandes ganancias porque no están expuestos a la competencia, entonces tampoco necesitan invertir en investigación y desarrollo. Entonces, en ese caso, la baja inversión en investigación y desarrollo puede ser el resultado de la falta de competencia. En algunos otros casos puede ser simplemente que es de la causa. Por ejemplo, imagínate el caso en el que tienes universidades que están muy poco conectadas con el mercado laboral y con las empresas. Y entonces, en ese caso hay insuficiente creación de conocimiento y adaptación de conocimiento por el mundo universitario que llega al sector empresarial, y en ese caso puede ser que las empresas vivan en un ambiente en donde no hay suficiente condiciones para la investigación y desarrollo. Entonces, este es un fenómeno complejo y no es la única causa, pero obviamente es parte de este síndrome.
de baja innovación. Una gran ironía desde el punto de vista español es que la baja calidad empresarial que habéis detectado no está vinculada a la falta de crédito necesariamente de las empresas, sino que en Latinoamérica todavía existe facilidad de acceder a créditos y capital. Bueno, eso también es otro tema de fondo, ¿no? Cuando vimos en el estudio qué países de la región parece que este déficit de innovación está fuertemente asociado a escasez de crédito y financiamiento, México y Colombia aparecen con fuerza. Parece que son dos países en donde tal vez el financiamiento no es suficiente, el acceso al financiamiento no es suficiente, o tal vez no es del tipo de financiamiento que uno necesita, porque las empresas que quieren crecer, que son jóvenes, que tienen buenas ideas, normalmente necesitan este tipo de financiamiento que no es simplemente un crédito bancario, sino tal vez el capital de un venture capital o este tipo de formas de financiamiento que a lo mejor no hay. Pero en general, a mí me llamó la atención que ese no parece ser la restricción más fuerte en todos los países. Los otros países de la región no parecen amaniatados, digamos, por el problema de financiamiento. Entonces, el problema de falta de innovación no parece que es fácil echarle la culpa solo al sistema financiero. Habláis de que hay algo en el ambiente, no sé si en el agua también, algo intangible, profundas razones culturales, históricas. Se me venía a la memoria esa frase, Unamuno, que inventen ellos. En ese terreno de los intangibles, ¿te atreves a detallar el porqué? ¿Un porqué? Sí, esa es una pregunta que es para los economistas muy incómoda, ¿no? Porque es decir, ¿cuánto la cultura tiene que ver con esto? Es un poco la idea, ¿no? Y cuando los economistas hablan de que la cultura tiene algo que ver, es como confesar su ignorancia, ¿no? O sea, como no sabemos lo que es. No hay data, ¿no? Entonces a lo mejor es la cultura. Pero algo de eso hay, porque obviamente con un sistema, este tema de las normas sociales, que al mismo tiempo está asociada a los sistemas jurídicos, a las tradiciones, algo tiene que influir, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los contribuyentes a este estudio, que es un economista del Banco Mundial llamado Bill Maloney, él lo que encuentra es que estos fenómenos culturales parece que no son triviales, porque las grandes olas de innovación empresarial en algunas ciudades de América Latina están muy asociadas a la migración. Entonces los locales no se les ocurría muchas ideas, de pronto vienen un montón de españoles a Venezuela y empiezan a generar una nueva industria de cierto tipo, o vienen los árabes a Ecuador y empiezan a revolucionar el comercio. Y eso sí sugiere que hay elementos culturales que influyen en la actitud de las personas sobre la toma de riesgo, la generación de nuevas ideas empresariales, etcétera. Es difícil estudiar esto y ponerle número a esto, pero a mí me parece que no se le puede ignorar, ¿no? En el estudio también habláis de que, en cierta manera, Latinoamérica es víctima de su éxito, que ha sido capaz de sacar a decenas de millones de personas de la pobreza y crear una incipiente o una emergente clase media. No sé, has empezado hablando de fútbol. Cuando yo veo los motines contra la FIFA en Brasil, y un problema en el fondo de expectativas de la clase media y de cómo debe ser el gasto público. ¿Qué te inspira esto que vemos en televisión? Sí, yo creo que tú tienes razón. En cierto sentido, ahora empezamos a ser víctimas de nuestro propio éxito. En el reporte que hicimos el año anterior, lo hicimos sobre la clase media. Y documentamos un fenómeno que es espectacular. O sea, América Latina fue una sociedad con una gran inmovilidad social por décadas. Durante décadas la mayoría de los latinoamericanos, 50% de los latinoamericanos era pobre, y ese porcentaje no cambiaba. En la última década la pobreza moderada en América Latina, no la extrema, la moderada, cayó del 50 al 25%. Una caída de la pobreza fenomenal. Y la clase media, que por décadas nunca había sido más del 20% de la población, es ahora un tercio de la población. Entonces, tal como tú dices, estos nuevos grupos de la sociedad
tienen expectativas distintas de qué es lo que esperan de los gobiernos, qué es lo que esperan de la vida, qué es lo que espera que pase con sus hijos. Y entonces Latinoamérica está en una encrucijada muy importante porque tenemos esta nueva realidad económica de una gran cantidad de gente con nuevas expectativas, clase media, con un poder adquisitivo mayor, y unos gobiernos que no tienen la capacidad de mejorar la calidad de los servicios públicos al ritmo al que ha ido mejorando el poder adquisitivo. Entonces tú tienes ahora el fenómeno de un brasilero que tiene más dinero para comprarse su automóvil, ponerles a sus hijos en escuelas privadas, para comprarse los electrodomésticos, mejorar la condición de su vivienda, pero está yendo en el mismo transporte público de pésima calidad, los servicios médicos siguen siendo tan malos como antes, la calidad de la educación pública no mejora, y eso me parece que está detrás de lo que pasa en las manifestaciones ahora que vemos en Brasil y en Chile, que son muy distintas de las que teníamos en el pasado. En el pasado la gente latinoamericana salía a las calles porque el gobierno tuvo que hacer un ajuste con un programa del Fondo Monetario. Entonces la gente se salía a quejarse de que le quitaron los subsidios. Ahora la gente sale a decirle que no gasten en estadios y que por favor mejore los servicios públicos. Es una fenomenología completamente distinta que refleja una realidad económica distinta. Dada esta realidad económica, a mí sí me preocupa muchísimo el resultado de este informe, porque lo que este informe te dice es que a menos que descubramos cómo generar mayor innovación en el lado empresarial, vamos a tener una población frustrada, que tuvo 10 años de gloria y que se estanca. Y para terminar, por lo menos por mi parte, no me resisto a hablar de lo que todo el mundo habla y quisiera preguntarte si a raíz de esa gran conversación entre economistas y aficionados sobre Thomas Piketty, ¿estamos condenados a la desigualdad? Empieza a convertirse en un problema global, ¿no? De hecho, nuestro próximo reporte, el que vamos a sacar en el contexto de las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, vamos a tratar de entender algunos aspectos de la desigualdad. Hay dos cosas que hay que tomar en mente. América Latina fue la única región del mundo en donde cayó la desigualdad en la última década. Obviamente, América Latina tiene una desigualdad muy alta, entonces cayó un poquito. La única región del mundo. En el resto del mundo, Europa, China, Estados Unidos, la desigualdad está subiendo. Y se está convirtiendo en un problema central de la política pública, porque tú tienes unos porcentajes ínfimos de la población que capturan casi la totalidad de los aumentos de la riqueza. En Estados Unidos ya se habla del 1%, ¿no? Del 0.1%. Del 0.1% que se lleva la totalidad de las ganancias de capital en el mercado de valores. Y se generan estas distancias tremendas. Y hay economistas que están pensando que el modo como está evolucionando la tecnología, etcétera, está generando incluso mayor dinámica para la desigualdad. Entonces estamos enfrentando un problema que a mí me parece nada trivial y para el cual los economistas normalmente tenemos muy poco que decir. Y la solución, yo no sé si ustedes se acuerdan, para los economistas estas cosas importan, entonces déjenme decirles un poco cosas que a mí me formaron mucho cuando estaba yo estudiando economía. Yo le leía a Schumpeter, cuando él escribía al final de su vida, él meditaba sobre si el capitalismo o el socialismo, y tenía esto en la cabeza, el capitalismo o el socialismo. Entonces Schumpeter estaba enamorado del vigor empresarial del capitalismo, para él era su sistema favorito, pero en el libro en el que escribe, él dice: yo creo que la humanidad no puede tolerar el capitalismo, es demasiado duro. Entonces vamos a terminar en el socialismo, aunque a mí no me gusta, vamos a terminar, ya decía Schumpeter, porque el capitalismo con esta dinámica de destrucción y creación genera muchas desigualdades y mucha tensión en el espíritu humano. Entonces los humanos no estamos, como quien dice, programados a esto. Entonces Schumpeter pensaba que el mundo iba a terminar en el socialismo por razones de la gente no acepta, digamos, las partes ásperas del capitalismo. Entonces, lo que se nos ocurrió a las sociedades, especialmente en Europa y en Estados Unidos, fue inventarse el estado de bienestar y la seguridad social y los servicios médicos y la educación pública y lo demás, y con eso suavizamos estas partes duras del capitalismo y le dimos viabilidad al capitalismo por un tiempo. Ahora parece que estamos entrando en una nueva etapa en donde este problema de la desigualdad le pone un reto muy fuerte a la economía de mercado y
y tenemos estados que están con muy pocos recursos para poder dar una respuesta a este fenómeno. Entonces, no tengo una respuesta para esto, pero tú has puesto sobre la mesa lo que para mí es el tema de las siguientes décadas, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, nosotros pertenecemos a una región que después de la Gran Depresión de 1930 escogió un sistema económico que mira mucho hacia adentro. Entonces, por eso tuvimos esa gran década del periodo de sustitución de importaciones, que la idea era que el mundo es muy incierto, Estados Unidos tiene grandes depresiones, entonces mejor tratamos de crecer con base a nuestra economía doméstica. Y eso ha quedado, es parte de nuestra historia. Entonces, eso ha hecho que los latinos tengamos menos habilidad de pensar en que el mercado tiene que ser el mundo. Los asiáticos, por otro lado, nacieron pensando que ellos van a vivir vendiéndole cosas al mundo. Entonces, cuando tú ves cómo está estructurada la economía de los asiáticos, es muy distinta de la latinoamericana. Entonces, parte puede ser eso, porque cuando uno está conectado para venderle cosas al mundo, la necesidad de innovar es enorme, es el único modo de sobrevivir ahí. Entonces, yo sí creo que tienes razón, que parte del problema de innovación está por esta historia de pensar en que los únicos mercados que importan son los domésticos. Esa es una muy buena observación. O sea, tú lo que dices parece, si yo te interpreto bien, estás diciendo, parece que hay una contradicción en el informe de ustedes. Porque por un lado quieren que las empresas crezcan más, pero por otro lado ya tenemos algunas que son tan dominantes, tan grandes, que no queremos que crezcan más. Claro, entonces, ahí lo que tienes es una distinción bastante, digamos, técnica, ¿no? De que una cosa es tamaño con competencia y otra es tamaño sin competencia. Entonces, lo que el informe está diciendo es necesitamos más competencia para que haya más incentivo para expandir mercados no solamente locales, sino también internacionales. Entonces, si no hay competencia, el que las empresas que ya son grandes ahora sean más grandes sería una muy mala idea. Lo que estamos documentando que parte de la razón por la que algunas empresas se quedan en cierto tamaño parece ser porque no hay competencia. Estamos diciendo que la interpretación parece ser al revés. Yo sé que en México hay ciertas excepciones, cuyos nombres no se mencionarán en esta sala. Pero en general lo que tú ves es que parece que las empresas latinas, una vez que llegan a cierto tamaño, se sientan cómodas a tomar café, porque ya tienen controlado el mercado, el gobierno les protege, hay barreras de entrada, entonces ya no necesitan crecer más, ni innovar más, ni invertir en nada. Entonces nos parece que ese fenómeno parece ser que domina en nuestra región latinoamericana, en la mayor parte de los países. Pero yo creo que tienes un punto muy acertado de que si uno no le ve por el lado de la competencia, que las empresas que ya son grandes y controlan el mercado de manera monopólica sean más grandes, no es obviamente la solución. Augusto, me imagino que uno de los elementos importantes para que haya una cultura más innovadora también se sustenta en la educación, una mejora de la educación. Y quería hacerte una pregunta tratando también de ver un mensaje positivo. Se dice que en Latinoamérica hay emprendedores tecnológicos, jóvenes emprendedores que se han formado en Estados Unidos, que han trabajado en Estados Unidos y que están volviendo a sus países y están poniendo en marcha proyectos empresariales interesantes. También se dice que en Latinoamérica hay una buena predisposición de los ciudadanos para estar conectados, para el nuevo, no ya tan nuevo, pero para la realidad de las redes sociales y de la web 3.0. Quería preguntarte cómo crees que, si lo que yo estoy diciendo es correcto, si tienes alguna información y si consideras que esto puede ayudar a que haya una mayor cultura innovadora y que haya emprendedores que fomenten empresas que se sustentan en la tecnología y en la innovación y que además les permita ser en un momento dado empresas no ya nacionales sino latinoamericanas y probablemente en algunos casos han dado saltos fuera de Latinoamérica. Sí.
Mira, esa es una observación muy importante. Yo creo que en las áreas que tú mencionas hay mucha promesa. Obviamente lo que está pasando en esas áreas, que ya voy a referirme a ello, es muy importante y muy, digamos, alentador. Todavía es pequeño y por eso no aparecen los datos grandes. O sea, cuando tú ves el tipo de datos que nuestro reporte genera, todavía no está capturando ese fenómeno porque tal vez no tiene suficiente peso. Pero anecdóticamente han pasado en la región unas 2 o 3 cosas que son fenomenales. La una, gracias al cambio tecnológico, ahora América Latina dio un salto y tenemos las líneas telefónicas resueltas, porque ya no dependemos de las empresas viejas, las compañías celulares, y el uso del celular se ha vuelto más popular en América Latina que en otros países. De hecho, en América Latina tienes mejor conectividad que en Estados Unidos, ¿no? Porque no importa dónde estés, el celular te funciona. En Estados Unidos, como los... Más aleatorio. Claro, los ricos no quieren que construyan antenas cerca de su casa, entonces en Estados Unidos hay problemas de los celulares. Pero en América Latina el problema es el celular generó un salto tecnológico importante y eso abre una serie de posibilidades que no teníamos antes. Y por otra parte, parece ser, y esto es una noticia excelente, que los latinos somos hábiles con los temas de computación. De hecho, por ejemplo, una de las industrias más vibrantes en Argentina, eso me he enterado en los últimos años, es la de audiovisuales. Entonces hay un montón de jóvenes argentinos que hacen servicios audiovisuales para Hollywood y lo hacen a distancia. Y parece que hay una industria muy floreciente de empresarios .com, estilo .com en Argentina, que hacen servicios audiovisuales para el resto. En el tema de software para el funcionamiento de los sistemas financieros y bancarios, parece que en América Latina tenemos sitios muy importantes de innovación. Entonces yo sí creo que hay algo que ya empieza a pasar en la región, quizás como fruto del cambio tecnológico, de las comunicaciones nuevas, de la globalización, pero obviamente todavía no tiene la suficiente fuerza para aparecer en reportes como estos. Entonces por eso es que nuestros amigos que nos ayudan a conversar con los medios siempre nos decían, pero pongan por lo menos uno de los buenos casos. Entonces al final pusimos algunos de estos para los cuales no pudimos documentarlos con estadísticas duras, pero obviamente lo que tú dices ya está sucediendo, ¿no? Mira, lo que usted dice es una de las realidades de la profesión, ¿no? Que es siempre más fácil diagnosticar que solucionar, porque las soluciones requieren de procesos de decisión en las sociedades que pasan por muchos factores, incluyendo factores políticos y fuerzas de poder y de influencias. Entonces, en este tema en particular de la innovación y de los sistemas de mejoramiento empresarial, yo lo que noto es que los países están demandando mucho más ayuda del Banco Mundial de lo que teníamos antes. La impresión que tengo yo es que en los años 80, en los años 90, los problemas de América Latina dominantes eran o bien problemas sociales o bien problemas de inestabilidad macroeconómica. Entonces la mayor actividad del Banco Mundial y de las instituciones multilaterales en América Latina en ese tiempo estaba orientada a esos temas. Parece que hemos superado una buena parte de los problemas de inestabilidad macroeconómica, la inflación ha bajado, el manejo macroeconómico ha mejorado. Entonces lo que yo noto es que los países ahora están mucho más interesados en este tipo de problemas. Cómo conectar mejor a las universidades con las empresas, cómo generar el capital humano y la educación que la economía moderna necesita, qué se puede hacer para que haya más competencia en ciertos sectores. Todos son temas de reformas muy difíciles, las soluciones no son fáciles y obviamente el Banco Mundial es un jugador tan pequeñito en todo esto que es, digamos, es un interlocutor con los países sobre estos temas. Lo que nosotros hacemos es tratar de llevar a los países las experiencias de otros países, tratar de generar conversaciones de cómo se han ido solucionando ciertos temas en algunos países que en otros, y en algunos casos las cosas salen muy bien. Mira, por ejemplo, ahora el Banco Mundial tiene un programa muy interesante con Medellín, que es una ciudad que le ha puesto gran énfasis a este tema de la innovación y la calidad empresarial
y la conectividad entre empresas y la conectividad entre las universidades y las empresas. Y ahí yo veo programas interesantes de esta naturaleza. Pero todos estos son programas cuyos resultados todavía no los vemos, para los cuales no tenemos suficiente evidencia. Pero lo que yo te diría es que no hay que desanimarse. O sea, ya al menos empezamos a tener diagnósticos, empieza a haber unos progresos en algunos ámbitos. Tú mencionaste algunos donde ha habido enorme progreso. La innovación en el tema agrícola en Brasil y en Argentina es fenomenal. Tú has mencionado sitios donde hay muchos rezagos, pero ese es el proceso a través de los cuales los pueblos van solucionando sus problemas. Nada es fácil y los resultados no vienen de la noche a la mañana. Mira, una de las cosas que yo me he ido conversando sobre este reporte es que la política pública que debe responder a este tipo de problema es una política pública que requiere un grado de diálogo mucho más intenso y más productivo con el sector privado. Y me doy cuenta de eso. Te voy a ilustrar esto con un par de ejemplos. Cuando hemos presentado este informe, para mí ha sido muy grato estar con empresarios jóvenes. Y los empresarios jóvenes latinoamericanos te dicen exactamente qué es lo que sienten. Entonces, por ejemplo, un brasilero decía en uno de estos foros, decía, mira, yo tengo una empresa que me está yendo muy bien, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero dice, entonces una empresa, ahora ya tengo 15 empleados, empiezo a crecer y me doy cuenta que ya con 15 necesito un director de marketing, un contador y alguien que maneje recursos humanos. Y cuando voy al mercado a buscar este tipo de perfiles no los encuentro. Entonces, él estaba diciendo con sus palabras y su realidad propia que él se encuentra con restricciones de capital humano en los mercados latinoamericanos. De alguna manera, este tipo de mensajes tiene que llegarle al oído del hacedor de política de una manera más clara, porque el hacedor de política está sentado en su escritorio, pensando en ciertas cosas que los burócratas piensan y no necesariamente saben en dónde hay que actuar para destrabar este tipo de restricciones. Muchos empresarios, por ejemplo, de empresas formales, también brasileras, decían, mira, yo soy una empresa formal, pago impuestos y todo lo demás. El problema que yo tengo es que si paso de cierto nivel de tamaño, los impuestos que tengo que pagar de pronto se duplican. Entonces hay ciertas decisiones que ha tomado la autoridad pública que frenan que generan este atrofiamiento de una manera muy artificial. Entonces, esto, por ejemplo, a mí me parece que sería bueno que este tipo de empresarios se sienten con el gobierno y le expliquen que hay una situación que no es racional, que está bien que el gobierno cobre impuestos, pero poner estas grandes discontinuidades con ciertos tamaños genera restricciones artificiales. Entonces, para mí, este tipo de política pública es difícil porque requiere de un Estado con capacidad de diálogo mucho más efectivo. Y requiere también de la participación de empresarios que sean más modernos, porque si el gobierno habla con los empresarios que ya están enquistados ahí, lo único que te van a pedir los empresarios es que les protejas y que les des prebendas y subsidios. Entonces, es un diálogo entre el gobierno y los empresarios modernizantes, digamos. Sobre esa base me parece que se puede hacer buena política pública. Muchas gracias, don Augusto, por haber venido una vez más a la Casa de América. Le echábamos en falta desde la última vez que estuvo en el año 2012 y esperemos que continuemos en el futuro este tipo de presentaciones que son interesantes para conocer la realidad económica y en este caso empresarial y emprendedora en América Latina. Muchas gracias también a don Pedro Sánchez por su participación y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días.